Pueden leerlo, pueden ir leyéndolo mientras las vamos trabajando, no hay ningún problema. A los distintos planteos de distintas estructuras de los átomos que hubo a lo largo de la historia. Muy bien. ¿Se hicieron un cuadrito con eso o no? No, yo no hice. Yo tengo el libro Bueno, acá de la bibliografía que tenés habíamos. el libro. Yo voy a compartir en pantalla un cuadrito que a lo mejor les sirve, que está en todos lados también, no es que yo lo haya hecho, ya está extraído, pero para que ustedes lo puedan ver, y entonces en base a eso vamos a ir trabajando. ¿Les parece bien? Fíjense, en este cuadrito, ¿lo ven que está en pantalla? Sí. Bueno, observen que acá están todos los modelos, ¿sí? Ay, perdón. Todos los modelos atómicos, faltaría Leucipo y Demócrito, pero bueno, no importa, ese lo dejamos atrás. Y está el modelo de John Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y el de Niels Bohr. Esto no es para que se lo estudien de memoria, pero sí es para que ya lo vayan teniendo y para información general. Cada uno de ellos hace un aporte diferente, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, Dalton lo que decía era que si él tuviera un papelito, voy a cambiar el discurso que está acá en el gráfico, y lo pudiera partir en muchísimos pedacitos, va a llegar un momento en que un pedacito no se va a poder fraccionar más. Entonces él decía, eso es un átomo, decía él, ¿no? Como que toda la toda la masa, toda la naturaleza estuviera formada por esas partículas gaseosas, decía él, que son muy chiquititas, o unas pastillas sólidas, que las puedo dividir, pero que llega un momento en que se hacen indivisibles. Thomson luego lo que dice es, bueno, sí, todo lo que dice Dalton está bien, pero en realidad la carga positiva está concentrada como si fuera un gran budín y las cargas negativas se van adhiriendo a esa carga positiva de manera que quedaba como digamos, un pan dulce, ¿se entiende? Un budín o un pan dulce. Después viene Rutherford, que entonces él empieza a trabajar con otro tipo de situaciones, con bombardeos de partículas, de rayos en láminas delgadas metálicas, y entonces determina que sí es cierto lo que todos ellos decían, pero que los electrones no tienen una trayectoria definida, sino que circulan cerca de los núcleos o alejados, no precisando bien la zona donde se encuentran. Y luego, Bohr es el que realmente determina un modelo que hasta el día de hoy se utiliza, pero bueno, está mal porque ya tenemos el modelo actual, el modelo cuántico, donde dice que el átomo de hidrógeno, y él hace esto, tiene un núcleo central que los electrones, decía Bohr, giraban absolutamente en órbitas a su alrededor, y que ahí es donde estaban las cargas negativas y que en el núcleo se concentraba la carga positiva. Claro que de ser cierto todo esto que Niels Bohr proponía, en algún momento el electrón, de tanto girar y dar vueltas alrededor, se iba a quedar sin energía e iba a caer hacia la carga positiva, cosa que eso no ocurre. Por lo tanto, se hubo que modificar este modelo por otros científicos que fueron Schrödinger, de Broglie, que entonces cuantificaron al átomo y lo hicieron mucho más accesible a los contenidos. Esto es nada más para que ustedes conozcan una historia de los años que llevó ponernos de acuerdo en un modelo, ¿sí? Ahora bien, todos los modelos coinciden en ¿qué? Todo átomo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene todo átomo? Protones, neutrones y electrones. Partículas cargadas positivamente y negativamente. Bien, antes de eso, ¿cómo se configura, cómo se esquematizaría un átomo? Núcleo tiene. Con un núcleo, muy bien. Ese núcleo concentra cargas ¿de qué tipo? Protones y neutrones. Neutras y positivas. Neutras y positivas. Perfecto, muy bien. Y luego hay una zona alrededor de ese núcleo que se llama ¿cómo? Ya estamos hablando de un modelo actual. Órbita.
No, órbita sería en el Electrósfera. modelo... ¿Cómo? Electrósfera, No, ¿no? La corteza. tampoco. Digamos, vamos de vuelta. Nosotros, por el modelo de Bohr, sabíamos que había un núcleo que estaba concentrada la carga positiva, ¿sí? Y había niveles de energía a su alrededor donde giraban los electrones, pero Bohr decía que esos giros eran perfectamente redonditos. Eso se determina que no es así. Muy bien, ¿por qué? Porque en primer lugar, la masa del átomo que está concentrada, ¿dónde? ¿Dónde se En el concentra núcleo. toda la masa? En el núcleo. Bueno, resulta que cuando empiezan a hacer las experiencias se dan cuenta que en el núcleo no había la masa solamente de protones, había también un plus de masa que no sabían de qué era, y descubren los neutrones, y saben que las partículas o los nucleonos, que son las partículas que están en el núcleo, son los protones positivas y los neutrones cero, las neutras. Pero después dicen, en el modelo actual, que hay una zona llamada orbital. ¿Escucharon esa palabra? Sí. Donde el orbital significa zona probable de encontrar electrones. Quiere decir que nosotros tenemos una gran carga positiva y por alrededor una gran zona donde podemos encontrar electrones, sin poder precisar en qué lugar están. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió o no? ¿Sí eso es lo de la configuración electrónica? No, todavía no, No, pará, que no. sí, se relaciona todo. Ahora vamos despacito. Muy bien. Vamos entonces a la primera pregunta. No vamos a ir en orden. ¿Qué es el número atómico entonces? ¿Qué me indica y de dónde lo saco? La cantidad de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. No, eso no es verdad. ¿Cómo En- sería? A ver, traten de pensar un poquito más. Algo está bien y algo está mal de ahí. En átomos neutros, ¿no era que era igual a la cantidad de electrones? La cantidad de No, protones. tampoco. Vamos. Número atómico. ¿A qué es igual el número atómico? Ustedes participen aunque se equivoquen, ¿eh? Porque la idea es hacer ¿El la número clase. de protones que hay en el núcleo? Número de protones que hay en el núcleo. Perfecto. Los El neutrones. número de protones que hay en el núcleo es exactamente el número atómico, que se simboliza con la letra Z. Perfecto. ¿Y dónde se encuentra en la tabla periódica ese número? Está en la tabla- Numerito que está oscuro. Arriba a la derecha. Claro, es el numerito que indica la posición del electrón, del elemento en la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, ¿qué número atómico tiene? 1. 1, perfecto. El hierro, 26. muy bien, ahí va. ¿Estamos hasta ahí? ¿Va saliendo la cosa? Fíjense el litio entonces. Fíjense el litio ahora. Eso. Esta oxidación tiene el litio. El número atómico tiene el litio. 3. 3. Muy bien, perfecto. Vamos entonces al número másico. ¿Qué sería el número másico que se simboliza con la letra A? ¿La masa atómica? Bueno, eso es lo que les enseñan en la escuela secundaria y es un error muy serio porque es un error conceptual muy grande. No es la masa atómica. La masa atómica ahora la vamos a definir. No es la masa atómica. ¿Qué es el número másico? Fíjense que acá dice número. ¿Número de? No te escuché, mi amor. ¿Puede ser que sea la suma de protones y neutrones en el núcleo? Perfecto. Es la suma de protones y neutrones. Es decir, es la totalidad de las partículas que hay en el núcleo. ¿Se entiende eso? Fíjense, acá estamos. Decimos, es el número total de neutrones más el número total de protones que están en el núcleo, por eso se llaman a esas dos partículas nucleones.
¿Y cómo se simboliza? Bueno, así, diciendo que A, que es el número másico, es igual a Z más N. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Observen que yo les pongo ahí, en rojo y grande, no confundir con la masa atómica del elemento. Si yo les pido que ustedes me indiquen un número másico y no les doy la cantidad de neutrones, porque el Z lo pueden adquirir ustedes de la tabla periódica, no me pueden responder. ¿Se entiende? No me pueden contestar como hacen en la escuela, en la masa atómica redondeada. No, eso está mal. Ya en la universidad eso está muy mal. No lo tenemos que hacer. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. ¿Cómo se anota ahora estas cosas en un elemento químico? Fíjense. Si este X es cualquier elemento químico de la tabla periódica, nosotros vamos a colocar arriba el número másico y abajo el número atómico. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien, esta notación es la que tenemos que manejar todos. Entonces, Profe, ¿le hago una pregunta? dale, ¿cómo no? Sí, sí, para eso estamos. Porque yo pensaba que era lo mismo número másico que masa atómica. Entonces, ¿me podría decir dónde está el número másico en la tabla periódica? En la tabla periódica no está el número másico. Eso es lo que quiero que sepan. Ah, Que ok, para ok. poder calcular el número másico, vos el Z lo vas a sacar de la tabla, eso sin duda. Pero el problema que tenés es que si yo no te doy el número de neutrones, vos no me podés contestar como hacías en la escuela, no sé, el sodio es 23, porque lo sacaste y redondeaste, ¿está bien? Sí, sí, ya ¿Entiendes lo que entendí. estoy diciendo? Ahora vamos a Sí, hacer ejercicios igual. Quédense tranquilos que ahora vamos a hacer ejercicios. Lo que estoy tratando es de unificar conceptos para tratar de arrancar más seguros. Bien. Ahora bien, otra de las cosas que descubren los científicos y que resultaron muy interesantes es ver que había elementos, y acá va la aclaración que hicimos recién de la masa atómica y número másico, va la aclaración de que había elementos que tenían un mismo Z, pero que diferían en el número másico. ¿Por qué? Si tienen el mismo Z, quiere decir que todos esos elementos son una misma cosa. Por ejemplo, si tengo el hidrógeno y todos tienen 1 de Z, quiere decir que es hidrógeno. Pero se me queman los papeles cuando yo veo que el A de uno de los hidrógenos es 1, el A de otro hidrógeno es 2 y que el A de otro hidrógeno es 3. Ahí se me quemaron los papeles. ¿Cómo puede ser? Bueno, les presento. Esos son los famosos isótopos, que son átomos idénticos que tienen el mismo Z, pero que difieren en el número de neutrones del núcleo. Por eso es que yo no puedo decir que la masa atómica es el número atómico. En principio porque está con comas, y si yo estoy sumando bolitas rojas y bolitas negras, el número total va a ser bolitas. No son bolitas y medio, va a ser bolitas. En este caso lo mismo. Si sumo partículas protónicas y sumo neutrones, el número tiene que ser entero. ¿Y por qué no puede ser el de la tabla periódica? Y bueno, porque como estoy diciendo, son isótopos, entonces tengo que saber cuántos neutrones tiene el núcleo para saber de qué isótopo hablo de cada elemento. Si ustedes van a la tabla periódica, a la parte de atrás, van a ver que todos los elementos tienen un montón de isótopos. Entonces nosotros tenemos que saber con qué isótopo estamos trabajando. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí. ¿Todos? Bien. Ahora bien, vamos a la masa atómica. ¿Cómo es la masa atómica? Bien. Como dijimos recién, todo átomo tiene isótopos, ¿sí? Entonces, para poder sacar la masa atómica promedio, que ahí está la diferencia, lo que aparece en la tabla periódica es la masa atómica promedio de todos los isótopos del elemento en la naturaleza. ¿Se entiende esto?
Por ejemplo, si dijimos que el hidrógeno tiene 3 isótopos, el promedio de las masas de esos 3 isótopos, multiplicado por el porcentaje de abundancia en la naturaleza de cada uno de esos isótopos, me va a dar la masa atómica promedio que tengo en la tabla periódica. ¿Se entendió? Me gustaría que me dijeran a ver si lo entendieron. Sí, profe, se entendió. Yo entendí. No, ¿lo puede ¿Sí? repetir de vuelta? Sí, cómo no. Fíjate en pantalla. Nosotros decimos que la masa atómica promedio, que es la que figura en la tabla periódica debajo del elemento, va a ser la sumatoria de la masa atómica de cada isótopo multiplicado por el porcentaje de abundancia de ese isótopo en la naturaleza. Acá tiene la formulita, fíjense. Masa atómica promedio. Va a ser igual a un isótopo A cualquiera, multiplicado por la abundancia, por el porcentaje de abundancia de ese isótopo en la naturaleza. Más, supónganse que fueran 2 nada más los isótopos. El otro isótopo, multiplicado por la abundancia en porcentaje de la naturaleza del otro isótopo, todo eso dividido 100. Y eso me va a dar la masa atómica promedio que va a coincidir con la que tengo en la tabla periódica. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos a otra cosita antes de seguir. ¿Qué es un grupo en la tabla periódica? ¿Qué me indica el grupo en la tabla periódica? ¿Qué vendría a ser? Elementos que poseen propiedades similares. Si Muy son bien. metales y no metales. No sería correcto eso, porque fíjate que vos en la tabla periódica, vayan otra vez a la tabla, desplieguen la tabla sobre sus computadoras y fíjense que los grupos son las diferentes columnas que aparecen. Empezamos del grupo 1, 2, luego seguimos con el grupo, bueno, depende qué numeración, puede ser 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, y después 3B, 2B, 3B, en fin, o si no pueden ir del 1 directamente hasta el 17. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, pasando por los de transición, ¿se entiende? 15, 16, 17, como ustedes quieran, eso lo eligen, no hay problema. Pero sí, los grupos son las columnas, supongamos. Fíjense, en el grupo 1A o 1, tenemos metales, salvo el hidrógeno. En el grupo 2A, también tenemos metales, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué característica tendría que tener el grupo? Que es lo que me dijo recién una compañera de ustedes. ¿Cómo se los llama a los grupos? Propiedades similares, por ejemplo. Exacto, se los llama grupos o familias de elementos, y quiere decir que tienen propiedades químicas similares. Fíjense, por ejemplo, que todos los del grupo 1A, ¿cuál es el estado de oxidación que tienen? Búsquenlo con tranquilidad. 1. Más 1. El grupo 2A, 2. Más 2. bien, perfecto. Bueno, ¿se entiende? O sea que de a poquito, cuando nosotros lo vamos mirando, de a poquito cuando lo vamos mirando, vamos a ir dándonos cuenta de qué elemento se trata. Perfecto. ¿El período qué sería? Si ustedes vuelven a la tabla periódica, van a ver que el período que figura en la tabla es de 1 a 8. Y son las filas, no las columnas, las filas. ¿Y qué me indican esas filas? Profe, acá dice que el número de periodo coincide con el nivel energético del átomo y a medida que se van avanzando van cambiando gradualmente las propiedades de los elementos. Claro, pero si yo lo castellanizo eso para poderlo entender, ¿Va ¿qué aumentando vendría a la ser? masa atómica relativa? No, nada que ver. distribución de electrones en los orbitales? Tampoco El tiene número de exact- niveles energéticos. Que hay Ahí distribuidos en los está, electrones. muy bien. Digamos que unimos esto a lo que dijo la compañera anterior.
En realidad, lo que estamos tratando de hacer es unificar, ¿sí? Unificar. Ver la cantidad de niveles que tiene ese átomo en particular y cómo los electrones de ese átomo van a estar distribuidos en esos subniveles. ¿Se entendió? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Supongamos el litio. ¿Se encuentra en el periodo cuánto? Busquen el litio. El periodo 2. En el periodo 2. Por lo tanto, ¿cuántos niveles de energía tiene? 2. 2. Bien, como se encuentra en el periodo 2, tiene 2 niveles de energía. Fíjense que su número Z es 3. Y nosotros sabemos que la cantidad de electrones cuando el átomo es neutro tiene que ser idéntica, es decir, cargas positivas tienen que compensar a las cargas negativas, así se neutraliza, porque todo átomo es neutro, a no ser que no sea un átomo y sea una partícula. Pero en estos casos, pongámosle como que son átomos neutros. Si tiene 3 protones, ¿cuántos electrones tiene? 3. 3. 3, perfecto. 3. ¿Y cómo los voy a ubicar en los niveles de energía? Muy fácil, en este caso. Los 2 primeros electrones van a ir en el subnivel cercano al núcleo. Y como se encuentra en el grupo 1, va a tener un solo electrón, que es el llamado electrón de valencia, en el último nivel energético, que sería el 2. ¿Se entiende? Ah, sí, puede ser que explica ahí abajo el número atómico cómo se distribuyen, porque ahí dice 2, rayita 1. Esa sería Exacto, sí, sí. Eso lo explica. Lo que pasa es que ustedes no se dejen guiar nunca por eso que dice ahí, porque hay elementos que los vamos a ver más adelante, como son los de transición, donde hay salto energético, es decir, hay salto de electrones por diferentes causas que todavía ustedes no las van a ver. Entonces, nunca se guíen por eso. Ustedes siempre tienen que regirse por la teoría de Müller. ¿Estamos de acuerdo? Que ahora vamos a ver, no será el problema, que ahora vamos a tratar de ver todo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Si entendieron eso hasta ahora, entonces vamos a hacer el ejercicio 1 de la guía de ejercitación. ¿Qué les parece? Dice, para cada una de las siguientes especies indique número de protones y neutrones presentes en el núcleo atómico. ¿Se animan a hacer aunque sea 3 o 4? ¿Se animan? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. No importa, Patri, tranquila, que esta comisión me corresponde a mí. Tranquila. Hola, Ali, no quería interrumpirte. Dale, dale. ¿Qué haces, Estelita? ¿Cómo andás? Bien, bien, escuchando. Me estoy riendo de lo que me mandó Martina. Léelo. ¿Así? No vale, no comparten. Se ríen ustedes solas. Está en el mensaje, negra. Ah, En intro, fíjate. sí, a ver. Bueno, a ver, criaturas mías. El helio. Vamos con el helio. ¿Qué me indica ahí? ¿El A o el Z? El A. El A, muy bien. Entonces, ¿cuántos protones tendría? 4. Mal. 2. No, sí, 2. Ahí está. Claro. Cuando a mí me dan el A, yo tengo que poner el Z. ¿Cuál sería el Z del helio que va abajo? El 2. El 2. El 2. Entonces digo, ¿cuántos protones tiene? 2 protones. 2. 2.
¿Cuántos electrones si todo átomo es eléctricamente neutro? 2. 2. Muy bien. ¿Y cuántos neutrones? ¿Qué cuenta tengo que hacer ahí? Restás el número másico con los protones. Ahí está. Hago 4 menos 2. ¿Y cuánto me da eso? 2. 2. Perfecto, muy bien. Vamos ahora, fíjense, vamos a agarrar el magnesio. ¿Ven que tienen 2 magnesios ustedes? Sí. Bueno, hagan del magnesio de esos 2. Bueno, veamos. ¿Qué número atómico tienen ambos magnesios? 12. 12. 12. 12, perfecto. ¿Cómo se llamarían esas cosas que tenemos ahí que tienen el atómico idéntico? Pero el A, ¿cómo es? Isótopos. Muy bien, perfecto. Vamos entonces. ¿Cuántos protones tiene cada uno? 2. 12. 12. 12, 12. ¿Cuántos electrones? 12. 12. 12. Pero ¿cuántos neutrones tiene el que tiene el A igual a 24? 12. 12. 12. Bien. Perdón, ¿12 ¿Y el o otro? 13. ¿Cómo? 13. Ahí va. ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿le hago una pregunta? Dale, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Por qué el que tiene 25 tiene 13 neutrones? O sea, ¿por qué Porque son siempre- más neutrones que protones? Porque siempre tenés que hacer A menos Z. Y el A, fíjate, que tiene 25, ¿está bien? Quiere decir que tiene una Sí. partícula más que el otro. ¿Cuál es esa sí, partícula sí. que tiene de diferente? El Claro, neutrón. no sabía por qué era el neutrón. Pero preguntá, claro. Genial, listo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien, así se ¿Puede resuelven todos. Así se resuelven todos. Pero esperen que no vamos a seguir avanzando hasta que no les muestre otra cosita. Vayan al ejercicio 4. Ahora. Profe, Sí, dale. a mí no me Te quedó escucho. muy claro cómo sacar el número másico. No, el número másico, o te tenemos que dar el número de neutrones o te tengo que dar el número másico. Vos no podés adivinarlo, ¿sí? Lo que yo te digo es que el número másico no está en la tabla periódica. O sea, que para poder sacarlo, o sumo los protones más los neutrones, y ahí lo puedo obtener, o caso contrario, si no te doy el número de neutrones, te tengo que decir cuál es el número másico, porque yo te tengo que indicar de qué isótopo estamos hablando. Si es del más abundante, si es del menos abundante, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Vamos ahora al ejercicio 4. ¿Qué diferencia encuentran ustedes en ese ejercicio con los que hicimos recién? Puede ser que tenga electrones, más electrones que protones. O al revés. ¿Te parece? A primera vista, ¿qué es lo que me aparece ahí que no me aparecía en Las los cargas, otros? si son positivas o negativas. Ahí Hay estamos. iones. Ahí estamos. Quiere decir que esto que yo tengo ahí en ese ejercicio 4 no son átomos. Esto es fundamental, chicos.
Cuando yo tengo un elemento que tiene cargas positivas o negativas, dejó de ser un átomo para transformarse en una partícula o sustancia con carga positiva o negativa. Cuando tienen cargas positivas se los llama cationes. Cuando tiene carga negativa se los llama aniones. Y vamos a ver cómo influye esto en lo que venimos viendo. Observemos. Pongan ustedes en su carpeta calcio con 2 positivas. Y coloquen el Z que tendría el calcio. Y cuéntenme, ¿cuántos protones tiene ese calcio? 20. 22. Muy bien, 20. 20. Los protones, 20, porque indica el Z. El Z es el número de identidad, el número de documento, el DNI de cada átomo. No lo puedo modificar. Es 20 y 20, tenga carga o no tenga carga. ¿Vamos? Bien. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuántos protones tiene el núcleo? 20. 20. 20. Los protones del núcleo no se tocan, son siempre los mismos porque están dados por ese Z. Pero lo que sí puede variar es la cantidad de electrones en todos los casos. ¿Cuántos electrones tendría acá si el calcio me queda desparejo, me queda con 2 positivas? 18. 18. Ahí 18. va, perfecto. ¿Se entiende? Quiere Sí, decir profe. que pierde 2 electrones y me queda con 2 cargas positivas. Veamos ahora el azufre menos 2. A ver, estamos. ¿Cuál es el Z de ese azufre? 16. 16. Perfecto. ¿Cuál sería la cantidad de protones? 16. 16. Muy bien. ¿Y cuál sería la cantidad de electrones? 18. 18. Bien, ahí vamos. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Seguro? ¿Puede Profe, repetir? entonces los protones quedan en 16 o en 14. Siempre los protones quedan iguales, no se tocan. Las partículas del núcleo tienen prohibido tocarlos hasta que sean ingenieros. Bueno, no me salió la palabra, no importa. No los pueden tocar. Nucleares. Los protones, eso, nucleares, quise decir y no me salía, gracias. Entonces, no puedo tocar de ninguna manera los protones del núcleo. Por lo tanto, si el número atómico es 16, el azufre continúa con 16, pero lo que sí varía es la cantidad de electrones. Y ahora redondeamos. Si el elemento tiene cargas positivas, quiere decir que perdió electrones. Si el elemento tiene carga negativa, quiere decir que ganó electrones. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿a dónde gana electrones? ¿En qué nivel? ¿O de dónde los pierde? ¿De qué nivel los pierde? Del último nivel. De la son los última. que están Del más alejados. último nivel, exacto. Del último nivel, de los llamados electrones de valencia. ¿Se entendió? Perdón, profe, ¿puede repetir eso? Que se me cortó. Repito. Cuando un elemento ustedes lo tienen con cargas positivas, significa que perdió electrones.
y los pierde del último nivel, que son los llamados electrones de valencia. Cuando un elemento tiene cargas negativas, significa que ganó electrones. ¿Y dónde los ganó? También en el último nivel, porque el último nivel es el que se usa para el intercambio electrónico. ¿Se entendió? Yo tengo una duda. Sí, dale. ¿Por qué Na queda 20 número atómico? ¿Y cuál es el número atómico del Na? No, no dijimos Na20, Ca dijimos. Ah, Ca, está bien. Claro, vos te confundiste, no. El sodio, fíjate, respondémelo vos, ¿qué número atómico tiene el sodio? Claro, Ca 11. Eso mismo, ahí va. Y si tiene una carga positiva, ¿cuántos protones tiene? ¿11 o 12? 11, no, 12 no, acordate. No alterás el número Z, es como tu huella digital, es tuya propia e inigualable. Entonces, el Z siempre va a ser el mismo, 11. Pero ahora, la cantidad de electrones, ¿cuánto va a ser? 1. No. ¿Qué dice el resto? ¿Qué le contestaría al resto? ¿Cuántos electrones tiene el sodio? 10. ¿Por qué 10? Porque perdió un electrón. Porque perdió un electrón y por eso queda con una carga positiva. Tienen que aprovechar a leer, porque si no leen están muertos. ¿Estamos? Bueno. Vamos a dejar esto y vamos a seguir un poquitito más. La idea mía, como siempre, como es jueves, yo siempre trato de darle mucha parte teórica para que ustedes tengan el fin de semana y puedan aprovecharlo en estudiar, ¿sí? Y que se disipen las dudas, o al menos si se les profundizan, que el martes nos encontremos para que me bombardeen con las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Si se cansan o ven que es mucho, me van diciendo. Esto lo vamos manejando entre todos. Bueno, vamos. Hoy hablamos de los orbitales atómicos. Y sí, dijimos que eran regiones que están en el espacio, donde es probable encontrar electrones, ¿sí? A eso se lo llama densidad electrónica, o corteza, o envoltura de los núcleos. Este modelo cuántico fue perfeccionado por varios científicos, entre ellos de Broglie y Schrödinger, y encontraron ecuaciones matemáticas muy importantes donde determinaban que no había solamente subniveles energéticos como el S, P, D y F, que ahora los vamos a ver, sino que también existen los llamados números cuánticos. Y eso sale de una gran ecuación matemática que no la van a ver acá, pero que lo vamos a explicar. Entonces, la cosa es así. Tenemos 4 números cuánticos. En realidad se detectan 3 y después se agrega un cuarto número. Y en lugar de designarlos con números, como decíamos antes, el nivel 1, el más cercano al núcleo, el 2, el que sigue, el 3, el que sigue, el 4, el que sigue, se le ponen letras. Entonces se dice que el nivel o capa N, ¿sí?, es el que corresponde al nivel de energía donde se encuentra el electrón. Esto es para cada electrón en particular. Por ejemplo, si yo generalmente acá lo que vamos a hacer es calcular los números cuánticos para el último electrón que entró. Pero de todas maneras, si ustedes le quieren sacar el número cuántico a cada uno de los electrones, lo pueden hacer sencillísimamente. Nosotros quizás hoy no tengamos tiempo de hacerlo, pero por lo menos quiero que vean la teoría y cómo se hace algún hito para que nos vayamos ayornando. Este es uno de los niveles. Otro nivel es el nivel L. Esta es una L, no es un 1, es una L. Esto se asocia con la forma espacial de la nube electrónica. Por ejemplo, nosotros vamos a tener niveles N que va a corresponder al período donde se encuentre el elemento. El L va a depender del subnivel, si es S, si es P, si es D o si es F. Ahora lo vamos a ver. El número cuántico nivel M, magnético, se relaciona con la orientación espacial del orbital asignado. Y el S es
cómo entró el electrón, si entra por un lado o entra por el otro, que se va a designar con un numerito que es más un medio menos un medio. Tranquilo, porque esto lo vamos a ir viendo después. Simplemente quiero que sepan que como los subniveles no eran suficientes para poder declarar los electrones, Schrödinger, a través de una cuenta matemática bastante importante y un desarrollo interesante, pero para ustedes en este momento inentendible, detecta que hay tres primero números cuánticos que son principales, el L y el M. Uno determinaba el nivel donde se encontraba el electrón, el otro qué forma espacial tenía la nube, y el otro cuál era la orientación espacial, en qué eje estaban ubicados. Y luego se agrega un S, que es cómo entra el electrón, si entra por arriba o entra por debajo, a las llamadas casitas cuánticas, que ya las vamos a ver un poquito más adelante. Es chino básico por el momento, pero tranquilícense que después se aclara. Profe, Sí, dale. eso de las casillas cuánticas son las que se van llenando con las flechitas, ¿no? Para arriba, para abajo, para el costado. Exacto, exactamente. Sí, tal cual. Muy bien. Vamos ahora a esto que sí lo tienen que saber ustedes, y es lo que vamos a trabajar ahora. Lo de números cuánticos lo vamos a dejar para la clase siguiente, para una vez que ya maneja este tema. Ustedes y yo vimos que había niveles de energía, ¿sí? U orbitales, donde era una zona probable de encontrar electrones. Dijimos que los electrones se ubicaban en diferentes niveles energéticos, y esos niveles energéticos tienen nombre. Tomen la tabla periódica. Y fíjense, los dos primeros grupos, 1A y 2A, o 1 y 2, como ustedes quieran, corresponden al subnivel S. Fíjense que lo tienen por ahí anotadito en la tabla. Creo que al costadito, a la izquierda, está escrito, al lado del periodo. ¿Lo encontraron? Sí, está bajo el número de oxidación. Bien. ¿Cómo debajo el número de oxidación? No, al costadito, S. No, 2 más abajo. Perdón. Ah, bien. Entonces tenemos el grupo 1A y grupo 2A corresponde al subnivel S. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Vamos a la otra parte, a la otra torre de la tabla periódica, donde comienza el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, helio, y arriba el neón, y arriba tengo el helio. Esa torre, todos esos 6 elementos, corresponden al subnivel P. ¿Se entiende? Todos los metales de transición, que son los que están entre las dos columnas, corresponden al subnivel D, de dedo. Y todos los que están en el, fíjense, en el 6-7 por debajo, que son las famosas tierras raras, las del lantánido, los actínidos, corresponden al subnivel F. Es decir, que nosotros tenemos, de acuerdo a esta regla de Müller, 4 subniveles: el S, el P, el D y el F. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Cuántos electrones tiene como máximo el S? 2. 2, muy bien. Siempre. ¿Puede tener 1 el S? Sí, pero lo que no puede tener es 3. Es decir, que el S siempre va a tener como máximo 2 electrones. El P, ¿cuántos electrones tendrá como máximo? 6. Bien, perfecto. El D, 10. 10. 10. 10. Y el F,
14. 14. 14. Muy bien. Ahora bien, 14. ¿cómo es el llenado de esos electrones? A través de esta regla de Müller. ¿Sí? Primero, miren en mi cursor y yo les voy marcando. Primero vamos llenando el 1s, que es el más cercano al núcleo. Luego vuelvo y lleno el 2s. Se ve el cursor, ¿no? Sí. Luego vuelvo y lleno el 2p, 3s. Vuelvo, lleno el 3p, 4s. Vuelvo, lleno el 3d, 4p, 5s. Vuelvo, lleno el 4D, 5P, 6S y así sucesivamente. Siempre lleno uno, vuelvo para llenar el otro, vuelvo para llenar el otro, vuelvo para llenar el otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si entendieron, vamos a hacer un ejercicio ya. Te los invento yo, ¿eh? Vamos a agarrar el nitrógeno. Pongan el nitrógeno en sus carpetitas. Busquen el Z del nitrógeno. Busquen el Z del nitrógeno. ¿Cuál es el Z del nitrógeno? ¿El 7? 7. El 7. Fantástico. Vamos a intentar entonces ahora hacer la regla de Müller para el nitrógeno. Vamos. ¿Cómo lo hago? 1S2, 1S2. 1S2. Bien. 2S2, 2S2. Bien. Y 2P3. 3. 3. Y ahí terminó. Sí. Sí. Bien. Perfecto. ¿Quién tiene dudas sobre eso? Tenemos, a ver, 59 participantes, participan 4. El resto, ¿lo entendió todo que no participa o no entendió nada? A mí no me quedó muy claro lo último. Hola. Abuelo, ¿te podemos presentar? A ver, el que dijo que no le quedó claro, vamos a hacer otro ejercicio. Tomen ahora el aluminio. ¿Qué Z tiene? 13. 13. O sea que yo tengo que repartir, para el que no entienda, estoy explicando, 3 electrones acá adentro, en estos subniveles. Yo sé que 2 siempre van a ir en el primero. Ahí tengo 2. El segundo también es un S, o sea que también tienen que ir otros 2. Van a haber 4. 2 acá y 2 acá, 4. En el P tiene que haber como máximo 6. Entonces, si yo tengo que llegar a 13, ¿cuántos tiene que tener este P? Y tiene que estar completo. 6 más 4 anteriores son 10. ¿Se entendió, no? En el S va a haber 2. 10 más 2, ¿cuántos son? 12. ¿Cuántos va a haber en el 3P? Uno solo. ¿Se entiende, no? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien. Algo que es fundamental, de fundamental importancia. Los electrones siempre se distribuyen en los orbitales atómicos respetando el principio de exclusión de Pauli. Esto es fundamental, ¿eh? Y la regla de Hahn. ¿Alguien me puede decir qué dice el principio de exclusión de Pauli? En un átomo no puede haber 2 electrones con los mismos números cuánticos. Por lo tanto, en cada orbital pueden haber como máximo 2 electrones. Uno con S igual más 1,5 y otros con S igual menos 1,5.
Bien, perfecto. Quiere decir que los electrones van entrando de a uno en cada casita cuántica. Ahora vamos a hacer un ejercicio. En cada casa cuántica van entrando de a uno y luego ¿qué va a pasar? Se van a comenzar a parear. Y la ley de Ham, ¿qué dice? Por ejemplo, en el P tiene 6 electrones. ¿Sí? Sabemos que si tiene 6 electrones y tiene 3 casas cuánticas, porque entran 2 electrones por cada casa cuántica. Si yo tuviera 3, ¿cómo se ubican esos 3 electrones? ¿2 en el primero y 1 en el tercero? ¿O se va ubicando uno en cada casita porque están cómodos y están más estables? Uno en cada casita. Uno en cada casita porque están más estables. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí, hagan profe. este ejercicio ahora que yo les puse acá. Van a hacer todas las casas cuánticas y van a hacer la configuración o la regla de Müller para el radio que tiene Z igual a... No, es mucho, es mucho. No, ese no lo hagan. Es demasiado, es demasiado. Vamos a hacerlo para... Estaba por decir que me pareció un No, ya montón. está, no, ya es una barbaridad, es una locura. Vamos a poner el calcio, vamos a hacer más bonita, vamos a poner el calcio, ahí está, y cuyo número atómico es, vamos a cambiarlo también y vamos a poner 20, sí, porque si no me van a odiar y no quiero que me odien. Ahí está, denle. ¿Se animan a hacerlo? Sí. Yo lo voy tratando de hacer acá, vamos. Calcio. Váyanme diciendo, a ver. Uno S2. Bien, fíjense cómo pongo. 1, S, y el 2, ¿cómo va? Arriba. Arriba, ¿eh? Siempre, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien. Sí. Después, 2, S2. bueno, yo lo voy a hacer así porque me resulta más cómodo, pero ustedes no me lleven el apunte. Papá lleva a su familia a dar un paseo al campo. ¿Qué más? 2P6. 2P6. Muy bien, o sea, vamos. 2P y ahora subimos 6. Perfecto. ¿Qué más? 3S2. 3 S 2. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? 3P6. 6. 3P 6. Cuesta un poquito me lleva tiempo, pero bueno, tengan un poquito de paciencia. Sí, ¿qué más? 4S2. 4 S y sería 2. Correcto. Muy bien. Vamos a escribir ahora. Profe, ¿le hago una pregunta? Dale, sí, por favor. ¿Por qué no se podía poner D, por ejemplo? Porque no está en el D, no pasas por el D todavía. Fíjate, cuando vos venís, según la regla de Müller, vuelvo para atrás, fíjate, vos decís 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Ah, ok. Y esto tiene que ver, yo ahora no lo puedo graficar acá, pero si te fijas bien en los libros, y si no te lo explico yo la próxima, tiene que ver, si vos graficás un eje de coordenadas, el 1S es el que está más cercano al 0.
Después, con un gran salto energético, pasás al 2s, ¿sí? Después, con un poquito de diferencia de energía, digamos, energía mayor, pasás al 2p, después al 3s, después se van juntando esos niveles energéticos, y entonces donde empieza a haber saltos de electrones de un nivel a otro para estar más cómodo y para balancearse, y donde nacen los orbitales híbridos y qué sé yo. Pero por el momento, vos recordás siempre, hay una reglita que dice, bueno, que ahora te la voy a pasar. Ahora, aguantá un poquito que ya te lo explico. Déjame terminar con esto y ya te lo explico. Vamos a las casas cuánticas, a ver. Si acá tiene 2 electrones, ¿qué quiere decir? ¿Cómo los grafico? Es una sola casa, el S. Se compone de una sola casa cuántica, donde están en él los 2 electrones. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo lo grafico? ¿Me están escuchando? ¿Cómo los ubico? ¿Te referís? Claro, ¿cómo los ubico ahí, a los 2 electrones? Serían como 2, 1, uno mirando para abajo. Uno mirando para abajo. ¿Y el otro? Mirando para arriba. Claro. Mirando para arriba. Bueno, esto también tiene una reglita. Bueno, esto lo voy a sacar. Me queda un poquito fiero, pero bueno, tengan paciencia. Ahí va. Esto también tiene una reglita. A veces se grafica el primero para arriba y el otro para abajo, pero es indistinto. Lo que tienen que tener siempre es sentido diferente. Si uno va para abajo, el otro va para arriba, es lo que ustedes me relacionan con el spin. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Esos 2 son los últimos, serían los de 4S2? ¿O estamos haciendo lo de todo? Párate, vamos despacito, vamos despacito. Estamos haciendo las casas, repito, estamos haciendo las casas cuánticas de todos. Recién acá grafiqué la del 1S2. Ahora voy a hacer la del 2S2, que ¿cómo es? Igual. Igual. Perfecto. Ahí va. Ahora tengo que hacer la del 2P6, pero fíjense, son 6 electrones en total. Si van 2 por casa, ¿cuántas casitas tiene que tener ahí? 3. 3. Entonces voy a tener que tener 1, 2, 3, y esto lo voy a poner con tinta roja para que vea que es el P. ¿Se entiende? Sí. O sea, 1S2, 2S2, 2P6. Vamos al 3S2. ¿Qué pongo acá al lado? Lo mismo que en la T. Lo mismo. El 3. Oh, y esto es re fácil hacerlo así, ¿ves? Copiando. 3S2. Ahora viene el 3P6. Otra vez, ¿no? Sí. Justo en este caso, el Z es par. Si fuera impar. Ah, bueno, ahora vamos a ver, Pará, ahora te voy a dar un impar. Y acá en el S2, ¿qué pongo? Lo mismo. Lo mismo. Para arriba y abajo. Écola. Esto es para aprender a hacerla, chicas, para que no tengamos problemas y las aprendemos a hacer. Después vemos a ver cómo van. Ahí estamos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, supongamos que yo hubiese querido hacer, a ver, el aluminio. Hagan el aluminio ustedes ahora. Aluminio, cuyo Z es igual a 13. ¿Vamos? Bueno, ¿cómo me queda? 1S2. La primera Sí. parte. ¿Cómo queda? 1S2.
2S2, Sí. 2P6, 3S2, 2P6. Sí. 3P1. O sea que fíjense, me queda todo lo mismo que esto. Uy. Salvo por el último. salvo por el 3P. El 3P va a ser el que es diferente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué va a ser diferente? Porque eso que yo tengo ahí, ¿cuánto va a ser? En vez de ser 6, ¿cuánto va a ser? 1. 1. 1. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer entre todos las famosas casas cuánticas. Fíjense que se va a respetar esta, 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 pero la que va a cambiar es esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Veamos entonces. Pongamos todo esto, porque ya dijimos que es lo mismo. Bueno. Copiar, lo pongo aquí abajo, pegar. Bien. Pero ahora tengo que hacer esto. ¿Cuántos electrones van ahí? 1. Uno solo. Entonces, tomo uno de estos, cualquiera, para abajo, para arriba, lo que ustedes quieran, porque total es indistinto, eso lo fijan ustedes, y lo ponemos acá. Y se terminó. Si hubiese habido 3, ¿cómo entrarían en las casas cuánticas? 1 en cada casita. 1 en cada casita. Si hubiese habido 4, ¿cómo entrarían? 2 en la primera, porque se va llenando por casita. Primero haces así, ¿eh? Primero va 1 en cada una. Y después el que queda aparea el primero. ¿Se entendió? ¿Seguro? Entonces en la primera casita irían 2. Y después 1 en cada Claro, una. porque vos tenés 4 en total. Entonces, va 1 en cada casita y después el otro aparea el primero que tenés. ¿Hasta ahí estamos? ¿Puedes repetir lo último con un ejemplo? ¿Cómo? Sí, podrás repetir lo último con un ejemplo. No entendí mucho. Bueno, dale, vamos. Parate, déjame pensar a ver cuál te voy a dar. El azufre vamos a hacer. Vamos, hacemos Hago el una azufre. pregunta. Sí, dale. Sí. ¿Esto también puede hacer con los iones? O sea, por ejemplo, aluminio. Sí, se piorno, puede hacer con todo lo que vos quieras. Con la advertencia de que con los iones vos tenés que tener en cuenta qué es lo que tienen, digamos, ¿no? Claro. Si tienen carga, qué sé yo, positiva, negativa, no sé, y ahí ves la cantidad de electrones que hay y lo que te pidan. Porque si a vos te piden hacer la configuración de electrónica en su estado basal, quiere decir como si fuera neutro. ¿Estamos? Cada vez que a vos te hablen de un estado basal, quiere decir cuando es neutro. ¿Comprendés lo que estoy diciendo, no? Entiendo. Ahora, si te dicen, haga la estructura electrónica de los elementos como los tiene, bueno, entonces ahí listo, fuiste, tenés que hacerlo. Después, a medida que van surgiendo las dudas, lo vamos a ir haciendo. El asunto es que tengan un material para poder trabajar y que entiendan lo que estamos haciendo, porque si no, es de gusto. Bueno, vamos. ¿Cómo sería esto? ¿Sería todo igual que esto o no? Sí, y en la Sí, hasta el 3P. Claro, hasta el 3P. Hasta el 3P. Vamos, se dan cuenta que lo hago a propósito, van a tener que escribir mucho, ¿no? Y acá en el P, en vez de ser 6, ¿cuánto sería? 4. 4. Muy bien. O sea, que, ¿cómo me quedaría? Igual que el primero, casi. Me va a quedar todo esto. Vamos a ponerlo ahí, copiar. Pero acá tengo uno solo en este P. Este es el 1S, este es el 2S, este es el 2P, este es el 3S y este es el 3P4. Pero acá, ¿qué me falta? 3 casitas. Me falta un montón más. Vamos a ir poniendo acá. Vamos a hacer así. Esperen que lo voy a copiar y vamos a ir borrando todo y vamos a ir poniendo. Por ejemplo, este lo voy a hacer. Este lo voy a sacar.
Ahí va. Me quedaría 1, 2, 3. Este se va. Y este se va. De manera que las casitas me van a quedar así. Las separo, ¿eh? 1, 2 y 3. Me va a quedar uno completo, una casita completa con 2 electrones y 2 casitas incompletas con 1 electrón cada uno. ¿Se entendió? No, no entiendo por qué quedó la flechita para abajo, digamos. Y porque, a ver, vos tenés 4 electrones, metiste 1 en el primero, 1 en el segundo y 1 en el tercero. El cuarto que te queda tiene que venir a parear a este primero, pero con sentido contrario. Entonces te queda que este está apareado. Ahí va. Ok. Este está separado y solo, y este está separado y solo. Pero siempre correspondiendo a el subnivel P. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. Bien. Otra cosita ya que estamos acá. Cuando a ustedes le pidan la configuración electrónica externa, tenemos que marcar desde el número, este número que está acá, que no es otra cosa que el número cuántico principal, el 1, el 2, el 2, el 3, el 4. Cuando a mí me digan configuración electrónica externa, lo que me están pidiendo es que marque desde el número mayor hasta el final. En este caso, ¿cuál es el numerito mayor que aparece? 4. 4, porque estamos hablando de estos números delante de las letras, ¿eh? Entonces, la configuración electrónica externa sería esta. ¿Se entiende? Sí. En este caso, ¿cuál sería la configuración electrónica externa? 3S1, 3P1. ¿Cuál? 3S2, 3P1. Ay, me gustó. Sería esta. Y en este otro caso, 3S2, 3P4. 3P4. Ahí va. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bien. Esto lo voy a pasar porque esto no es para ahora. Bueno, acá tienen lo que yo les decía, ¿ven? Que el grupo familias son los elementos de grupo, tienen la misma configuración electrónica en la última capa, las filas horizontales, las propiedades, bueno. Y después tienen las propiedades periódicas, que yo no sé si quieren que lo veamos ahora o quieren que lo dejemos para la clase que viene. ¿Lo dejamos para la clase que viene? Y les explico números cuánticos, mejor. ¿quieren? Sí. Bueno, y les explico si quieren números cuánticos, ¿eh? Sí, ¿Lo así hacemos? queda más ordenadita, me parece, ¿no? Dale, dale, mejor, Seguimos sí. con lo Belu, mismo. hola Belu. Hola, Belu, no lo saludé antes. Belu, vos que estás ahí supervisando, por favor decime, si hay algo que no se entendió, decime por favor, supervisame con toda honestidad. Dale, no, para mí está perfecto. Y ¿Sí? además están respondiendo, así que... Listo. Además, Entonces, chicos, si no entienden, ya saben, lo dicen y lo volvemos a explicar. bien, No tengan vamos a miedo. ir a yo voy a tomar ahora esto para explicar los números cuánticos, ¿eh? Voy a tomar todo esto. Me lo voy a llevar y voy a venir acá al final de todo y después les voy a ir explicando otras cosillas. Ven que tengo todo acá, los estoy esperando para castigarlos, pero bueno. Vamos a números cuánticos. Nosotros dijimos que acá estábamos teniendo en cuenta los 4 subniveles, ¿no es cierto? Es S, P, D y F. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos al modelo cuántico de Schrödinger, tenemos que empezar a combinar estas cositas, estas letritas, con números, que es lo que determina él, porque, bueno, sale de la ecuación matemática. Entonces, vamos a hacerlo bien sencillito. El N no es otra cosa que el período donde se encuentra el electrón.
Estamos, por ejemplo, ¿cuál sería el n acá? 1. 1. ¿Acá? 2. 2. Bien, ¿acá? 2. 2. ¿Acá? 3. 3. ¿Acá? 3. Y acá, 4. fantástico. ¿Quedó claro eso, no? Sí. Sí. Bien, Sí, sí. vamos al L. El L puede ser S, puede ser P, puede ser D, puede ser F. Me lo pone con mayúscula porque, bueno, ustedes pongan todo con minúscula. A mí la máquina esta me pone todo con mayúscula porque, bueno, me está corrigiendo, me dice que me estoy equivocando, pero en fin. Ahí va. Ahora bien, cuando Schrödinger lee todos estos números de su ecuación, no les pone las letras. Él dice que cuando aparezca el subnivel S, para él va a ser el símbolo o el número 0. ¿Se entiende? En vez de llamarlo S, lo va a llamar 0. Bien. Cuando es el P, en lugar de llamarlo P, lo va a llamar 1. Cuando es el D, en lugar de llamarlo D, lo va a llamar 2. Y cuando es el F, en lugar de llamarlo F, lo va a llamar 3. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí. Bien. Luego tenemos el subnivel ML, que se llama así, o el M, lo mismo. ¿Qué me va a indicar ese ML? Bueno, me va a decir los valores que adquieren los electrones que están en el L. Por ejemplo, dice, si en el S el valor es 0, entonces el ML, ¿cuánto va a ser? El mismo número, 0. No tiene posibilidad de ser otra cosa. ¿Se entiende? Porque como el número que yo tengo acá, en el S, es 0, el ML siempre va a ser 0. ¿Se entiende más o menos? Vamos a hacer un ejercicio para que lo vean. O sea, que el ML Ahora bien, si tengo el P, dijimos que lo simbolizamos con la letra 1 en el L. Pero ¿cómo sería el ML? Bueno, muy sencillo. Seguimos la parte, digamos, de la regla. El 0 va a estar siempre en el medio. Debajo, ¿qué hay debajo del 0 en la recta numérica? -1. El -1. Y por encima de la recta numérica, ¿qué hay? El 1. El +1. Ahí va. Entonces, la primer casa cuántica le voy a designar el número -1. La otra casa cuántica del centro le voy a designar el número 0. Y la casa cuántica que sigue la voy a denominar con el número +1. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Si tuviera el subnivel D, entonces correspondería a el L2. Y este va a corresponder al ML igual a. Y ahora me lo dicen ustedes, ¿cómo sería? -2. Eso es, -2. Dale. 0 más 2. No, porque antes del -2 en la recta numérica, ¿qué sigue? -1. -1, ahí va, muy bien. 0. Después, 0. 0, muy bien.
¿Qué más? 1. 1 Más 1, muy bien. más 2. Más 2. Fantástico, re bien. Y ahora, para el F, el L es igual a 3. El ML va a ser... Y me lo dicen ustedes. Vamos. Menos 3. Menos 3. Menos Menos 2. 2. Menos 1. Menos 1. 0. 0. Más 1. Más 1. Más 2. 2. Muy, ay, Más perdón. 3. Perdón. Más 2 y más 3. Más 3. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora Sí, sí, atenti. Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de agarrar este último electrón que está aquí, que es el que yo hice entrar. Lo voy a poner en color azul. ¿Se ve? Y vamos a hacer los 4 números cuánticos para este electrón que está en azul, para el último que entró. ¿Estamos? Vamos. ¿Cuál es el N? 4. Pongo N igual 4. Muy bien. ¿Cuál es el L? 0. 0. El L es 0 porque está en el S. ¿Están de acuerdo? ¿No? Se me marca, esperen que me corro la barra. Ahora sí. El L es 0. Perfecto. Perfecto. 0. Vamos. Ahora, el ML. 0. ML 0. también 0 dijimos, ¿no? Sí, 0. Y el MS, ¿cómo me quedaría? MS sería el spin, el cuarto. Ahí me fijo si está apareado o si no está apareado. Y acá ayúdenme ustedes, docentes, que no me acuerdo, siempre me confundo en la convención. Cuando está apareado es más menos 1, más un medio o menos un medio. No sé si está Guille por ahí, Patricia o Belu. Cuando estaba apareado le poníamos un medio positivo. Bien, entonces, ¿ven que acá está apareado? ¿Se entiende que están juntos con otro? Entonces le pongo el LMS más un medio. ¿Se entendió? Sí, y si no está, ¿Por qué? ¿qué se pondría? Si no está apareado, le cambias el signo acá menos. De todas maneras, esto es una convención. Si no te la acordás como yo, que no me la acuerdo nunca, aclarás. Aclaro más un medio que está pareado menos un medio que no está pareado. ¿Se entiende? Okay. Ahora bien, ¿cómo se escribe todo esto? ¿Se escribe así como lo puse yo? No, más fácil. Se hace así, se abre un paréntesis y se pone 4, 0, 0, más un medio. ¿Se entendió? Sí, es Entonces ya necesario sabemos que este es el N, este es el L, este es el ML y este es el MS. Y chau, picho, se terminó. Sí, dudas ahora los escucho perfectamente a todos. ¿Qué duda tienen, chicos? Vamos. ¿Es necesario ponerle el más nada más un medio? No, no es necesario. Yo se lo pongo para que quede claro, pero no, no es necesario. Pues. Poniéndole un medio ya está, ya se sabe que es positivo. Sí, dale, dudas. Me quedé con lo último que hiciste. Dale, vuelvo. Es repetir todo esto que hiciste acá. Sí. Dale, dale, dale. Sí. Lo último lo es 4, Es lo mismo, mira. Es lo mismo que pusiste acá. Pero nada más que yo lo pongo entre paréntesis y digo, este 4 representa el N, este representa el L, fíjate que es 0, este el ML y este el MS. Listo, eso es todo. Gracias. Es la forma de escribirlo cuando hagan el ejercicio. Claro, es la forma de escribirlo más prolijito. No es necesario que pongan, claro, no es necesario que pongan N igual tanto, L igual tanto. Si ya ponen así entre paréntesis, se sabe a qué corresponde cada posición. ¿Sí? Sí. ¿Y eso se lo puede hacer con toda la configuración si quiero? Eso se lo puedes hacer a cualquier electrón, a cualquiera, ¿sí? Okay. Porque los electrones no pueden tener idénticos números cuánticos, tienen que diferir en uno aunque sea.
¿Estamos? Pero tienen que diferir. Vos lo podés hacer para cualquiera, pero nosotros, ¿qué te vamos a pedir? Que hagas el último que entró. Es decir, que si vos tenés 4, el último que ubicaste vas a tener que hacer la configuración electrónica. Si tenés 3, el último que ubicaste es la configuración electrónica. Es para que sea más fácil, ¿se entiende? Cuéntenme si fui clara, si no fui clara, si me entendieron, si me quieren matar. A ver, díganme algo. Para mí Yo creo que hasta ahora entendí todo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer así. Tomen la tabla, sí, tomen la guía. Y les digo qué ejercicios tienen que hacer. Vamos. Hacen el 1 completo. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. El 10. El 11. El 12. El 13. Hasta el 13. Pueden hacer también, esperen, 13. Salteamos el 14, 15 y 16, lo dejamos para la clase que viene. Hagan el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y nada más. Es decir, en definitiva, nos va a quedar para la clase que viene fórmula mínima y molecular, que si quieren se las explico, si no lo dejamos para la clase. No los quiero atornillar con esto, quiero que más vale expliquemos y se entienda y no que los atosigue de cosas y después no sepan para qué lado correr. Nos quedaría para la clase siguiente fórmula mínima y molecular, y nos va a quedar para la clase siguiente las propiedades periódicas. Que esas las tienen que leer bien ustedes también, para después entonces llegar a tener una idea. Profe, bueno, espero... en el Dale, punto, sí. En el punto 24 hay que hacer lo que estuvimos haciendo, ¿no? Punto 24. Es lo que el cuadro ese, es lo que estuvimos haciendo, de hacer la configuración Sí, entera. pero claro. A vos te dice configuración electrónica. Y después te dice configuración electrónica externa. ¿Estamos? O sea que vos escribís el 1S tanto, el 2S tanto, Claro. y la configuración electrónica externa. Guillermo, ¿en este ejercicio hacen la del basal o la del guión? O Belu, vos sabés que La del guión. ustedes. Porque dice de los siguientes iones, ¿eh? Ah, bueno, dice, perfecto. Entonces, escriba la está bien, porque configuración antes- electrónica e indique la configuración electrónica externa de los siguientes iones. Ah, bien, de los iones, perfecto. No, porque antes estaba del basal, por eso. Bien, de los iones, tengan en cuenta Está que bien. ahí, cuando tiene cargas positivas, pierde electrones, cuando tiene cargas negativas, gana electrones. Y recuerden siempre que lo hacen en el último nivel energético, que es el nivel llamado de valencia, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa quieren que hagamos? Cuéntenme. Sí, ellos que hagan la configuración electrónica del átomo común, fundamental, y Pero después, no les bueno, pide claro, pero si no tiene les pide uno el átomo menos, común. Escúchame, no, Guille, les pide no, directamente yo les el digo que guión. escriban la del común y después si tiene bueno. un signo negativo le agregan uno más, si tiene uno Ah, sí, positivo, perfecto. uno menos. Sí. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué más, chiquitos? Cuenten. Entonces, ¿hasta qué punto, profe? Y todo lo que te dije. Del 1 Salvo- al 13 y del 17 Claro. al 27. Ok. Muy bien. ¿Ves cómo hay alumnos muy atentos siempre? Profe, yo tengo una duda. Dale. Yo recuerdo que había visto que en las clases cuánticas
¿En qué, mi amor? Parate que no te Cuando no se escuché. llega a completar Sí. en las casas cuánticas. Sí. Cuando no se llega a completar, el spin queda para arriba, la flecha para arriba. No sé si está Por mal. eso te Yo recuerdo dije, eso. no, pero escúchame, Y- por eso te dije, eso es una convención. Sí. Hay libros que toman la entrada para abajo y otros libros que toman la entrada para arriba. Mientras vos pongas para abajo, para arriba y seas coherente, nosotros no te vamos a decir nada. Porque esas son convenciones, como el más Ah, ok. y el menos del spin. Son convenciones y la convención cada uno la toma como se le da la gana, mientras explique qué convención toma. ¿Se entiende? Vos acá lo que te tiene que Ok. quedar claro es que si dos electrones están juntos, no pueden tener el mismo spin. Después, de acuerdo a cómo vos estudies y de qué libro estudies, pones el electrón para arriba o para abajo. Yo la verdad que no tengo muy en claro ahora cómo le entraban en los libros. No me acuerdo demasiado de eso. No sé, Guille, si Sí, se acuerda Novelu. sí, vos pensás que el número de spin no es un número cuántico, es un número arbitrario porque no pueden tener dos electrones la misma cantidad de números cuánticos. Lo único que te indica el spin es la orientación o no hacia el núcleo. Algunos lo orientan primero, algunos lo orientan después, pero es una convención, no deja de ser nada específico. Ok, perfecto. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Cuéntenos. Ali, preguntan en el chat del TP1 es... Ya ahora va a explicar Guillermo. Si no hay dudas en esto, chicos, yo me ya le parece, ¿no? dejo. Claro, yo ya le dejo todo a Guillermo para que Guillermo explique el trabajo práctico 1. ¿Puedo, Ah, bueno. ¿Puedo sacar la pantalla si explica Guillermo? Si quieren. No, perdón. Sí. Quería ver cómo terminaba el ejercicio de la pantalla. Ahí está el ejercicio de la pantalla. Ajá. Ahí vamos. ¿Lo Ahí ves? está. Gracias. Sí. Bueno, cuando ustedes estén completitos ya en estos minutos que nos falta para terminar la clase, que son media hora, Guillermo les va a explicar a ustedes el trabajo práctico que tienen que hacer para... Aunque te cuento, Guillermo, que ya hay alumnos que lo resolvieron todo, ya me lo contaron. Ah, mirá vos. No, yo Sí. simplemente les iba a contar que este trabajo práctico, bueno, obviamente ahora estamos viviendo una situación anormal, pero antes lo hacíamos. Yo les voy a Dejo de contar compartir pantalla. lo que Ahí está el Guille. Ahora sí. Ahora sí, yo Guille, son todos tuyos. Claro, yo les voy a contar simplemente que este TP en algún momento lo hacíamos en el laboratorio. Les cuento más o menos qué hacíamos. Así que si no tienen ya para preguntar más nada, empiezo. Bueno, yo entonces, Guillermo, me silencio. Empiece, profe. Ah, bueno, listo. Si no tiene que preguntar más nada. No. Bueno, para el trabajo práctico, bueno, ustedes van a tener tiempo para realizarlo y lo van a poder hacer con calma. Lo que hacíamos en el laboratorio era la determinación de la densidad de un sólido. Como bien ustedes saben, la densidad, que es una propiedad intensiva, es la masa y el volumen. O sea, no depende de la cantidad de materia que yo tengo, siempre es lo mismo. Para determinar, lo que hacíamos es agarrar una determinada cantidad de un grupito de clavos, se usaban, y con eso determinamos la masa, y después los clavos los íbamos a introducir en una probeta, y íbamos a ver el desplazamiento de volumen. De esa manera hacíamos una tablita y teníamos valores de masa y valores de volumen. Con esos puntitos se graficaba y se obtenía. Lo mismo que hicimos para gráficos. Como vamos a tener 5 valores distintos,
se hacía un gráfico de manera tal que se minimizaba el error si se lo hacía punto por punto, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era agarrar 5 pedacitos de papel, más o menos de 10 por 10, agarramos 4 clavitos, ¿sí? Armábamos 5 grupitos y con eso nos íbamos al cuarto de balanza. Íbamos al cuarto de balanza, pesábamos los 4 clavitos, una vez que teníamos el peso, lo anotábamos en el papelito y lo dejábamos a un costadito. Agarrábamos el otro grupito de otros 4 clavos, lo pesábamos y lo anotábamos en el papelito. Así hasta que completábamos los 5. Una vez que teníamos los 5, agarrábamos la probeta, la llenábamos con agua hasta 5, puede ser 5 o 6. Lo importante es que cada clavito después quede sumergido. Ese era el volumen que más o menos usábamos. Se ponía el primer grupo, siempre teniendo la precaución de, digamos, de la cabeza para abajo, cosa que la punta nos quede para arriba, así no rompíamos nada. Y sumergíamos el primer grupo, ¿sí? Y nos fijábamos qué volumen nos marcaba la probeta ahí. Entonces poníamos la masa del primer grupo y el volumen de ese primer grupo. Agregamos el segundo grupo de clavos sin sacar el primer grupo que ya había puesto y nos fijaba qué volumen. Entonces yo ahí tenía la masa del primer grupo, la masa del segundo grupo y por otro lado tenía el volumen. Después metía el tercer grupito sin sacar los otros 2 anteriores y nos fijaba qué volumen tenía ahí. Al final digamos, de la operación, yo tenía 5 valores de masa acumulada, porque ya les digo, para el segundo tenía la masa 1 y la masa 2. Para el tercero tenía la masa 2, la masa 1 y la masa del tercero. Para el cuarto tenía los 3 anteriores más el cuarto. Y me iba fijando la diferencia de volumen, o sea, el volumen que iba a tener. Una vez que tenía esos 5 puntitos, ya sea de masa acumulada, y esos 5 puntos de volumen, agarraba una hoja milimetrada, trazaba un par de ejes, establecía bien la escala de cada uno, marcaba los 5 puntitos, trazaba la recta promedio, ¿sí? Y una vez que trazaba la recta promedio, yo iba a tener entre el primer y último puntito, elegía 2, como siempre, iba a ser diferencia de delta de y sobre delta de x, y eso me iba a dar la pendiente. Cuando ustedes eligen qué ponen en cada eje, lo que sucede es lo siguiente. Algunos años, para facilitarle las cosas a ustedes, se ponía en el eje Y masa y en el eje X volumen, de manera tal que lo que sacaban era masa sobre volumen. Como lo que hacemos nosotros realmente es la masa, poner la masa, y que eso nos arroje una diferencia de volumen, es correcto poner en el eje de las X la masa, que es la variable independiente mía, y la variable que depende de la masa en el eje Y, que va al volumen. A mí lo que me iba a dar ahí va a ser la inversa de la densidad. ¿Sí? Una vez que yo hago eso, obtengo la pendiente, después prolongo mi recta y veo dónde corta el eje Y, así calculo B, que en ese caso creo que nos daba 0, me parece. Pero bueno, ustedes lo calculan y bueno,
esa es el desarrollo, digamos, no era un TP largo, sino que era cortito. Bueno, aparte tienen las preguntas que le dio Martina también, ¿no? No sé si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo de lo que hacíamos. Sí, profe, yo tengo una duda. Dale, lo que Yo cuando quieras. lo estaba haciendo anoche, Sí, decime. usé la masa para el eje X y el volumen para el eje Y. Mirá, cuando nosotros hacíamos ese trabajo práctico, ya te digo, por una cuestión de simplificarle las cosas a ustedes, lo que hacíamos era poner en el eje Y la masa y en el eje X el volumen. O sea, de manera tal que directamente vos sacabas la pendiente que era la densidad. Claro. Dado que vos lo que estás poniendo es diferente grupo de clavitos, o sea, lo que vos estás viendo es la masa, y la masa te proporciona a vos un volumen, sí, una variación del volumen, vos fíjate que la variable independiente tuya es la masa. Claro. Y lo que se modifica después es el volumen. De acuerdo o sea a la que masa. lo que depende es el volumen. Sí. Como la variable independiente vos la ponés en X y la variable dependiente la ponés en Y, vos ponías masa y en el Y ponías volumen. Sí. Que eso sería lo correcto. Claro. Entonces te va a quedar a vos, cuando hagas la cuentita, diferencia de Y, delta de Y sobre delta de X, te va a quedar Volumen 1 sobre sobre la gramos. densidad. Claro. Entonces lo tengo que hacer así, utilizando el volumen en el Sí. eje Y y la masa en el eje X. Exacto, sí, hacelo así. Hacelo como tendría que ser, como va. Y después que haces una ecuación y sacás la cosa, la densidad. Después, una vez que vos hacés lo mismo que con gráficos. Vos fíjate, vos vas a tener los 5 puntitos, ¿no? Sí. Que van a tener una masa acumulada, porque vos no Sí. sacás nada, y va a tener una diferencia de volumen, ¿sí? Sí. O una variación del volumen. Bien, vos tenés los 5 puntitos, trazás los ejes y te fijás cuál es la escala conveniente. Sí. Vos fíjate que el gráfico te tiene que quedar siempre, lo que tenés que buscar es que el gráfico te quede centrado. Sí. O sea, que no te quede en un costadito ni arriba. Aprovechar todo lo más posible. Una vez que vos tenés esos 5 puntitos, la escala bien, agarrás una regla, que yo lo hice en otra comisión, una reglita transparente, y vos Sí. vas jugando. ¿Viste? Vas jugando. Puede ser que la recta promedio tuya toque algún punto, toque 2, toque 3, o capaz que no te toca ninguno. No importa. Sí. No tiene que ser, no es requisito para nada. Vos agarrás y trazás la recta. Sí. Una vez que vos trazaste esa recta, vas a elegir lo que a vos te convenga, 2 puntitos. Uno va a estar en el eje Y y otro va a estar en el X. Otro va a estar en el punto 2, va a estar se va a corresponder con algo en el Y y con algo en el X. Sí. ¿Bien? Los puntos que vos elegís para calcular la pendiente, acordate que tienen que ser cualquiera, pero que no coincidan con la tablita que te dio origen a esa recta. Claro, tienen que ser distintos. Tienen que ser distintos. Tienen que ser distintos y vos no te olvides que tienen que estar comprendidos entre el primero y el último punto. Porque claro, vos no sabés qué es lo que sucede ni antes ni después. Sí. O sea, vos justamente haces eso para ver el comportamiento y tratar de minimizar el error. ¿Sí? Sí. Una vez que vos sacás la pendiente, después prolongás la recta y te fijas dónde corta esa recta en el eje Y para calcular B. Sí.
que ya te digo, cuando nosotros lo hacíamos creo que daba 0, por ahí andaba. Entonces no pasaba nada. Bueno, una vez que vos tengas eso, bueno, ya ahí trazaste la... Ahí queda volumen sobre gramos esa diferencia, Claro. esa pendiente. Vos trazás la ecuación de la recta, ¿sí? Vos lo que no te tenés que olvidar que lo que vos calculaste, la pendiente, no va a ser la densidad, porque después la tenés que comparar con el valor teórico de la tabla. Sí. Sí, que el valor de la tabla es el del hierro y daba 7 y algo, me parece. Sí. Lógicamente, experimental no te va a dar justo 7. No esperes que te dé 7, creo que no sé si era 7,14, no me acuerdo cuánto era. Sí, 7,14. Sí. No, vos no esperes que te dé justo 7,14 porque es imposible. Claro, vos fíjate que tenés variaciones que puede haber en el cuarto de balanza, por ahí capaz que no pesaste bien, capaz que en el no material. lo dejaste en el material, qué sé yo. Ponele que te dé a vos, bueno, acordate que lo que te va a dar a vos va a ser la inversa de la densidad. Pero ponele que la densidad te dé a vos 6,8, 6,9. Sí. Listo, fantástico, está bien. Y a esa inversa, ¿cómo sé? Ponele porque no me va a dar 6, me va a dar 0,2, 0,3 si lo hago a la inversa. Al contrario, vos el valor que obtenés de la recta te va a dar un 0, y pico, pero si vos haces 1 dividido eso, te tiene que dar el valor. ¿Entendés? Justamente lo que vos obtenés es 1 sobre densidad. Para pasarlo a densidad, vas a tener que dividir a ese 1 dividido ese número que te dio a vos. Claro. Sí. Ahora entiendo. Lo que pasa que antes, ya te digo, se hacía al revés para que te dé el valor, digamos, directo. Claro, y ya te da Pero, directo. digamos que carecía de sentido porque vos en realidad lo que ponías fijo era la masa y vos lo que medías era el volumen. Entonces lo hacíamos al revés. Sí. Que en realidad vos sabés, Guillermo, que estuve haciendo una investigación en todos los libros, pero en un montón de libros de física, de química, bueno, un montón, todos universitarios, y todos grafican masa sobre volumen, digamos, para evitar esto que estamos diciendo, pero bueno, para que sean matemáticamente como corresponde, que grafiquen las variables como corresponde también, así unificamos criterios. Lo que pasa que es más fácil después para los chicos después, porque por ahí se encuentran, sabemos cómo se da en otra materia, y por ahí ellos van y van a decir, a mí me dijeron al revés. Claro, tal cual. Entonces, es una forma de unificar criterio y listo. O sea, lo correcto sería hacer masa sobre volumen, pero ustedes nos habían dicho que... No, al contrario, lo correcto es hacer volumen sobre masa. Nosotros les decimos eso, que hagan volumen sobre masa, que respeten la variable dependiente y la variable independiente. Así es como se debe graficar. A los que están preguntando, mira, Guille, yo te voy leyendo las preguntas y vos les contestas. Dice, profe, una pregunta, el trabajo práctico número 1 de densidad, ¿hasta cuándo se puede entregar? Se puede entregar, si no me equivoco, Martina puso antes del primer parcial. Exacto. Después dice, o sea que tienen tiempo. No que no sea el mismo día, ¿no? Que no sea el mismo día, porque si no se lo corregimos. Exacto. Bueno, dice, profe, ¿cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo de entregarlo? Recién lo acabamos de decir. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, creo que nada más. Porque todo ronda sobre... yo les aconsejo que lean, como les dijo la profesora, las noticias que aparecen en la plataforma. Ahí está absolutamente todo. No dejen de leer la plataforma, porque la profesora se va a comunicar con ustedes por medio de la plataforma. Así que lean, ahí está todo perfectamente aclarado. Sí, ahí hay un chico, es Juan Manuel Carranza. ¿Qué dice Juan Manuel?
que él dice si no tiene los materiales. Fíjate, Juan Manuel, que abajo del TP, obviamente como es un TP que no lo haces en el laboratorio, fíjate que la profesora te puso una tablita con los valores que te daría al final del TP. Con eso vos vas a poder graficar. Si estaríamos en el laboratorio, bueno, lógico usar la tabla que hiciste vos. Pero dada esta circunstancia, al final, fíjate que te puso una tablita para que vos puedas hacerlo. Que va a ser a la 1, te contesto. Profe, si yo quiero intentar hacerlo y ponerle que no me da los mismos resultados que puso la profe Martina a lo último, ¿no pasa nada? No, lo que pasa, no pasa nada que vos lo hagas. El problema es que para que tengamos un criterio, vos haces el gráfico con los datos que te da la profesora, ¿sí? Y después haces el gráfico que te da vos aparte para ver si lo hiciste bien, ¿entendés? Pero depende con qué materiales trabajo, porque en casa uno no tiene los materiales apropiados, entonces tampoco sabes si el material de hierro que vas a usar es 100% hierro o es alguna aleación. Entonces, Claro. hacé el gráfico con los datos que te manda la profesora, para que todos tengamos los mismos resultados y coherencia. ¿Sí? Ah, bueno. Aunque el TP en tu casa, hacelo, si podés hacerlo, y hacete otro gráfico para tus datos mismos, y corroborás. Claro, que seguramente te va a dar distinto porque es como te decía Ali, debe ser una aleación. Imagínate que si hacen clavo de hierro, sería re costoso, de hierro puro. Y deben hacer mezcla, ni lo dude. Debe tener de hierro el olor nada más. 20%. Claro. El trabajo, ¿a quién se lo envían? El trabajo se envía automáticamente, chicos, está en la plataforma, se le sube por plataforma, es un autotest, ustedes van contestando y eso se envía automáticamente. ¿En qué parte está el autotest? Y cuando te lo suba la profesora. No sé si te lo subió, yo en este momento no tengo posibilidad de ver la plataforma, pero fíjate a ver si ya te lo subió. Lee las Creo que noticias. todavía no lo subió. Me parece que No, yo creo que lo va a subir donde están clases. Me parece que ahí en clases hay uno que dice TP virtual. Pero igual en las guía TP noticias, virtual. Guille, la profe siempre les pone noticias y ahí les dice, está subido el autotest en tal lado. Lean las noticias, porque la profesora es muy explícita cuando les pone las cosas, para que ninguno se haga problema. Sí, en la noticia te sale la ubicación. Claro. ¿Cómo? En clase dice trabajo práctico virtual, está abajo de teoría molecular. Sí, pero eso es el trabajo práctico, no es el autotest, ¿no? Después Ese va a es el estar trabajo práctico para que vos lo leas, la guía. Después va a estar puesto ahí en la misma sección donde dice trabajos prácticos virtuales, va a decir autotest. Igual seguramente les va a llegar la notificación, como dice. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, muchachitos? ¿Y muchachitas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? O sea que el trabajo no se entrega, sino que se hace solo el autotest. Claro. Se hace el autotest por esta primera vez, sí, tal cual. Claro. Y traten de hacerlo al trabajo práctico, de contestar si tienen preguntas, porque no se olviden que dentro de los parciales se les van a tomar preguntas sobre los laboratorios. Entonces tienen que tratar de leerlo, no se lo tomen a la chacota. Preocúpense, si tienen preguntas, contesten las preguntas y estudienlas, porque por ahí les hacen alguna preguntita del TP y no saben contestar después. Profe, ¿el TP igual lo vamos a corregir o queda ahí? El TP se corrige con el autotest, chicos. Si tienen alguna duda, la pueden preguntar, no hay ningún problema, nosotros les contestamos.
Sí, Santiago, el TP es el que dice determinación de la densidad de un sólido y también dice determinación de la densidad de un líquido, me parece, ¿no? Fíjate que la profesora te lo puso en la plataforma. Los alumnos están casi todos agregados a la plataforma. Francisco, vos por casualidad, ¿sos un alumno recursante? Porque lo que está haciendo la plataforma es desvincular a los chicos que recursan. Por favor, decime si sos recursante. Si estás, Belu, ahí Sí, con dice que una sí. negrita. Ah, por Dice que eso, sí, es lo Ali. que está averiguando la profesora. ¿Por qué motivo la misma plataforma los desvincula a ustedes? Pero bueno, tenés que estarte atentos con tus compañeros. Yo sé que ustedes todos tienen un chat, un WhatsApp donde trata de estar conectado con tus compañeros porque ya eso es ajeno a nosotros. Tratamos de ponerlos. La profesora, doy fe, los puso a todos, pero no sabemos por qué automáticamente las plataformas los desplaza a ustedes. Estamos tratando de averiguarlo, pero para eso hay que hablar con los que están a cargo de la plataforma universitaria y bueno, Claro. y nos lleva tiempo encontrarnos o que nos den una respuesta. Eso lo vamos a tener que solucionar para el final también, para el parcial, porque yo no sé cómo vamos a Y hacer. sí. Qué cosa. Está colapsada, sí. ¿viste? Nunca pasó esto. Este año está colapsada la plataforma. No funciona. La otra vez yo la quería abrir y tampoco abría. Lo que pasa que me parece que siempre fue el primer cuatrimestre fue mucha más cantidad de gente que en el segundo. Sí, claro, pero el año Y pasado ahora no debe tuvimos estar. este problema. No sé Ahora por debe qué. estar Ali recontra lleno, Profe, toda. una pregunta. Sí, dale. Entonces, el trabajo práctico este número 1, ¿yo lo tengo que entregar o solamente con el autotest? O sea, no No, lo tengo que entregar. solamente entregás el autotest de este trabajo número 1. Que tengo tiempo hasta antes del primer parcial. Antes del primer parcial. No lo vas a entregar el mismo día del parcial porque No. vamos a cachetear. Mira, vamos a tu casa. Como bueno. dice Ali, calculale 2 días antes, ponele. Claro. Sí. ¿Y es necesario que yo lo haga en mi casa o solamente con los resultados que me da? Listo? Mira, yo si fuera alumna y tengo un ratito de tiempo, trato de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que vos agregues o hagas, no está mal que lo hagas, ¿sí? Aunque vos sepas que cometés errores o no, pero siempre es bueno. Y si no, fíjate en los videos de YouTube, buscate cómo se vira una densidad, que nosotros ahí tienen todos los videos para poderlos ver. Observen todo eso, porque cuanto vos más mires y más hagas, más aprendés. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bueno, chiquitos, son y 55. ¿Tienen alguna duda? Si no, damos por finalizada la clase porque Guillermo y yo empezamos la otra hora a las 11. ¿Tienen alguna duda? No. Bien, Bueno. recuerden por favor que el martes no hay clase, que es 25 de mayo. No vaya a ser que haya algún colgado que nos interrumpa el locro y quiera que le demos clase. ¿Estamos? Bueno. Claro. Bueno, chicos. Fíjense Sí, que Alicia le dio un montón de ejercicio, pero bueno, tengan en cuenta que por ahí capaz que algún día no tienen clase ahí. Es feriado, así que casi una semana tienen. Claro, por eso me apuré en darles mucho contenido para que traten de adelantar. Es más, si ustedes terminan con eso, no se queden esperando que les demos la teoría. Sean ustedes los que vean los libros, entonces para nosotros es mucho más fácil explicarles después. Y para ustedes también les va a ser más productivo, porque ya leyeron y ya saben de qué les hablamos. Bueno, chicos, feliz Día de la Patria el 25, feliz fin de semana. Y entonces damos por finalizada la clase y Guillermo nos quedamos para la otra. Borro y entramos a la plataforma. Chau, chicos, hasta luego, Chau, Belu. Chau, profe, hasta luego. Gracias. Chao.